Hay una serie de paros en el país que están complicando el panorama político. Va en 37 días de unas marchas en la región del Catatumbo, en el noreste del país, cerca de la frontera con Venezuela. Los campesinos se quejan básicamente de desatención. Pero aparte de eso, los cafeteros han amenazado con entrar en un paro. Hace algunos meses el gobierno les ofreció un dinero, unos subsidios, pero los cafeteros dicen que a algunos de ellos no les está llegando esta plata. Los mineros entraron en paro ayer en protesta por un decreto que busca contrarrestar y combatir la minería ilegal. Y también anuncian paros otros sectores, los productores de panela y los zapateros y demás. El presidente Juan Manuel Santos hace 2 o 3 días dijo que iba a actuar con firmeza y ayer señaló que no piensa permitir que bloqueen las vías de comunicación. Pero lo que todo el mundo en Colombia se pregunta, y es la pregunta que le hago a usted, es ¿cómo resolver este problema? Bueno, esa es la pregunta que uno se hace cuando quiere ser presidente de un país como Colombia. Digamos, gobernar a Colombia no es fácil, digamos, la situación de orden público sigue siendo una situación compleja. Pero en este caso de los paros, Juan Carlos, yo creo que hay tal complejidad, digamos, todos los actores que hablan tienen algo de razón. Y aquí, digamos, hay temas coyunturales y temas estructurales. Entonces, cuando uno coge el caso de los cafeteros, el tema de los cafeteros tiene pues unas particularidades, digamos, estructurales de temas de reevaluación, de precios internacionales, de problemas de producción, que están tratando de superarse, pero al mismo tiempo tiene todo tipo de intereses privados, políticos, etcétera. Si vemos el tema de los mineros, el tema de los mineros, hay, digamos, un gobierno que está tratando de combatir la minería ilegal, pero entre la gran minería y la minería ilegal resulta que hay una gran cantidad de mineros que son artesanales, que están en una especie de limbo, que se sienten afectados con todas las medidas del gobierno y son los que están saliendo en el día de hoy. Pero si vamos al tema de los arroceros, paneleros, o los que están, digamos, amenazando desde la industria del calzado. Ellos están viendo afectados por los TLCs que están firmando el gobierno. Los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio. Entonces, digamos, se están inundando de productos muy competitivos y ellos están siendo afectados. Entonces, ellos también están saliendo. Pero si vamos al tema del Catatumbo, que lleva un mes, digamos, en grandes manifestaciones, bloqueo de vidas, ya con muertos y heridos, es un tema que tiene un histórico abandono del Estado, una manipulación de actores armados de una zona marginada del país con mucha influencia en narcotráfico, con cultivos ilícitos, entonces que vuelve una situación también bastante compleja. Y si a eso le sumamos, pues evidentemente un problema estructural de falta digamos, de comunicación y de vías en el país con una cantidad de regiones, pues realmente es un cóctel muy explosivo donde hay un gobierno que de cara además a unas elecciones donde todo el mundo quiere manipular políticamente el paro. En todo este tipo de reuniones de concertación están congresistas, están aspirantes a la Cámara. Entonces, digamos, esto tiene una cantidad de componentes políticos también. Pero la solución, ¿cuál puede ser? Entonces, es muy complejo. No, digamos, yo lo que quería reflejar aquí es que cada sector tiene sus razones para salir a paro. Me parece muy importante dejar en claro que resaltar que uno tiene que respetar la protesta pacífica. Y en eso, pues digo, yo creo que es un instrumento fundamental en una democracia que la gente pueda protestar y tratar de evitar la estigmatización permanente, la criminalización de esta protesta, que es un poquito lo que ha habido. Y de todas maneras, pues obviamente el gobierno ha dicho muy claramente que quiere evitar la paralización la parálisis del país, los bloqueos de vías. Así que lo que se viene puede ser muy complejo porque pues este tipo de eventos puede llevar, digamos, a grandes tragedias muy rápidamente. Entonces, en esto, pues yo creo que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso en cuál es el equilibrio entre la concertación en una mesa y el uso de la fuerza cuando utilizan las vías de hecho. Porque esto va para vías de hecho e inevitablemente va para utilización de la fuerza pública. También últimamente hemos discutido lo que han sido las protestas de los gobiernos que se consideran países prósperos o en vía de la prosperidad. Hemos hablado de Turquía, de Chile, de Brasil, donde casos de relativo éxito en la política económica y en el crecimiento han coexistido con unas protestas distintas, y el análisis que hacía Alejandro de los componentes de cada una de las protestas, pues hay un hilo conductor en Colombia. Uno es la desigualdad
y no solamente entre ricos y pobres, sino entre regiones. Si uno mira las cifras de pobreza en Colombia, en Bogotá está el 11% y en el Chocó, al suroccidente del país, está el 40%. La pregunta es cómo hace un gobierno cuyo lema es prosperidad para todos, para cubrir esas desigualdades. Y la percepción que hay, por lo menos desde afuera, es que es un gobierno que se está concentrando en Bogotá y no en el resto del país, y que ese descontento social que existe en el campo no está siendo atendido. Yo no creo que esa tesis de que el gobierno está gobernando desde para Bogotá y para los grandes centros urbanos, yo no coincido con quienes dicen esas tesis. Yo creo que lo que hay aquí es que las protestas en Colombia se diferencian bastante de las protestas que ha habido, por ejemplo, en Brasil y en la primavera árabe y este tipo de manifestaciones masivas, en la medida en que en Colombia quienes han liderado la protesta y quienes la están liderando son grupos y sectores que están defendiendo legítimamente unos intereses particulares. Y están defendiendo su sector porque está siendo afectado, porque necesitan ayuda del gobierno, porque los TLCs, tienen un coletazo sobre su sector y en ese sentido tienen todo el derecho a defender y a reclamarle al gobierno falta de presencia. Ahora, lo que hay detrás, a pesar de la cantidad de diferencias y los matices que existen en cada uno, de los reclamos y las protestas, es el tema del agro, es el tema de lo rural en Colombia. Y detrás de ese tema, si queremos tratar de entenderlo como un todo, es la falta de Estado, y que es gran parte del conflicto que tiene Colombia. Esa falta de Estado que viene de tiempo atrás, esa falta de comunicar esos dos países, ese país urbano al país rural, donde la infraestructura, y es bueno decirlo, Colombia es el país en América Latina de mayor rezago en infraestructura, está, haciendo implosión un problema que lleva 50 años.